Amistad, yo soy López Navia y esto es Encocado de Tambó, un viaje sonoro donde el Pacífico colombiano se te mete en la piel, te sacude el pecho y te deja vibrando. Aquí se cocinan historias que resisten como la marea, ritmos que saben a manglar, selva y mar picado. Para llegar a Tumaco, primero salí de Bogotá rumbo a Cali en un vuelo nocturno. Hice una parada obligada donde mis abuelos, para charlar un rato y recibir un par de consejos de mi abuelo antes de viajar a su lugar de nacimiento, San Andrés de Tumaco. Dormí apenas 3 horas esa noche. Entre la ansiedad de viajar con equipos, las maletas y la emoción de volver a un lugar tan importante para mi familia, me desperté varias veces y descansé poco. Por esos días, Cali amanecía nublada y con lluvias intermitentes. Tomé el vuelo hacia Tumaco soñando con ver los primeros rastros del mar. Por fortuna me tocó ventanilla y cuando lo vi, sentí esa punzada de emoción que te recuerda por qué haces este tipo de viajes. Aterricé en el aeropuerto La Florida, uno de los más pequeños donde he estado. El calor me abrazó apenas puse un pie en tierra. Solo había una banda para recoger maletas, de no más de 5 metros, lo justo y necesario. Tomé lo mío, subí a un taxi y tras un trayecto corto llegué al lugar donde me iba a quedar. Desde la ventana veía el Parque Colón, una iglesia, ventas de ropa, puestos de comida y motos pasando sin parar. Una amistad me había advertido, aquí el taxi es común, pero reina el motocarro. ¿Cómo saber cuánto te cobran? Hay unas tarifas de referencia por distancia, pero en la práctica todo se negocia a ojo, o según la cara de urgencia que pongas. ¿Y cómo saber qué motos prestan el servicio? Pues la verdad yo nunca supe. Solo pones la mano y de la nada aparece una. Me llamó la atención que casi nadie usa casco. La mayoría de las motos no tienen retrovisores y los semáforos se respetan a ratos. Todo tiene mucha adrenalina, pero todos saben qué hacer. Llegar a San Andrés de Tumaco no solo traería desafíos físicos, sino una conexión espiritual que entendí de verdad solo al final del recorrido. En este extremo suroccidental de Colombia, donde el Pacífico se abraza con manglares infinitos y esteros llenos de vida, se levanta Tumaco, un universo que para muchos es solo un punto en el mapa, pero para quienes lo caminan, lo viven y lo sueñan, es un territorio de memorias, luchas y resistencias vivas. Para que estén bien dateados, Tumaco está ubicado en el departamento de Nariño, a orillas del Océano Pacífico, muy cerca de la frontera con Ecuador. Es parte de la subregión Pacífico Sur, junto con el municipio de Francisco Pizarro. Tumaco es grande y diverso. 365 veredas rurales, 5 comunas urbanas, 13 corregimientos, alrededor de 15 consejos comunitarios afro y 15 resguardos indígenas, todos organizados alrededor de 8 cuencas hidrográficas: Río Mira, Río Chagüí, Sistema de Esteros, Río Mexicano, Río Curay y Río Mataje, entre muchas otras. Aquí, el cacao, el coco y la palma de aceite han sido históricamente los productos estrella, seguidos por arroz y ají tabasco. La pesca es sobre todo artesanal y el manglar provee uno de los tesoros más codiciados, la piangua, ese molusco que se recoge a mano cuando baja la marea, escarbando entre raíces de mangle por horas, con paciencia y sabiduría heredada. Tumaco es territorio y hogar de pueblos afro, comunidades indígenas como los Awá y Eperaracia Pidara y pueblos mestizos que conviven entre islas, playas, selvas y ríos que desembocan en un mar de abundancia, pero también de muchos desafíos. Fundado en el siglo XVII como un pequeño puerto pesquero y maderero, fue testigo de rutas esclavistas y de la llegada de pueblos africanos, que con su música, su cocina, su lengua y su espiritualidad transformaron para siempre la identidad de este rincón del Pacífico. Hoy sigue siendo uno de los puertos más importantes del país, pero sobre todo, un corazón palpitante de culturas vivas, tambores, currulaos y cocinas que hierven con mariscos, cocos y hierbas del monte. Sí, Tumaco también es resiliencia, mujeres lideresas, parteras, sabedoras que sostienen la comunidad frente a la violencia y la adversidad. Aquí, a pesar de las disputas armadas que marcan su historia, la vida se celebra entre arrullos y alabaos.
Y en cada plato, cada tambor y cada voz se sostiene una memoria que no se deja borrar. Este episodio es una invitación a caminar por sus calles, sus esteros silenciosos y esas voces que siguen cantando. Aquí arranca mi viaje por la perla del Pacífico colombiano. Busqué en Google Maps para ver qué tan lejos quedaba la Casa de Cultura de donde me estaba hospedando. Allí me encontraría con Ernei Muñoz, director de Cultura del Distrito de Tumaco. Eran apenas unas cuadras, así que me fui caminando. Crucé motos, carros y hasta una salida de buses rumbo a Pasto. Me anuncié con un señor en la entrada que me indicó que Ernei estaba al fondo, oficina a mano derecha, me dijo. El edificio estaba medio vacío, silencioso y con poca luz. Entré a una oficina modesta, 2 escritorios. Una mujer se despedía de Ernei. Sabía que venía yo. Ernei, con trenzas y pinta relajada, me recibió sonriente. Me invitó a pasar y comencé a montar todo. El aire húmedo, un calor calmado apenas por un ventilador girando de un lado a otro. Así arrancó la primera conversa. Ernei empieza contándome que en Tumaco se celebran fiestas casi todos los meses. La primera fiesta que se celebra en el año es la del Carnaval del Fuego, que surgió a partir de un incendio que hubo en el distrito en 1959. El Carnaval del Fuego es nuestra fiesta representativa que nace como una resiliencia que emerge a través de un incendio que hubo aquí en Tumaco, donde no teníamos una estación de bomberos adecuada y en aras de buscar como recursos para poder restaurar toda la estación de bomberos, todo el tema, se hace el tema del reinado, se recolecta recursos, se designan los bomberos y así poco a poco se fue quedando como nuestras fiestas patronales acá. Se celebran siempre 40 días antes de Semana Santa, como para mantener ese tiempo de respeto, cuarentena. Ajá. También me cuenta de otros festivales que se celebran en las zonas urbanas y rurales de Tumaco. Tenemos el Festival de la Marimba y Cantos Tradicionales, tenemos el Festival del Currulao, tenemos el Festival del Arte Estudiantil, tenemos la fiesta de Mariviento, las fiestas patronales de los diferentes municipios, tenemos los cumpleaños de Tumaco que son en noviembre, tenemos las fiestas dicembrinas también que se hacen peñas culturales. A estas fiestas se le suman fechas celebradas o conmemoradas a nivel nacional o internacional. Como son el Día de la Danza, el Día de la Afrocolombianidad, el Día de la Etnia. Todos los meses siempre hay algo que hacer. El profe Juan Carlos Montaño, al que presentaré con todas las de la ley más adelante, me contó más sobre el Festival del Currulao. Nosotros aquí tenemos un evento llamado el Festival del Currulao, que es el hijo de la Casa del Pacífico que te muestra toda la antesala, toda esa relación del hombre, el mar y la sociedad y de la cultura, porque ahí va el lenguaje de la música, la danza, la décima, la pintura, todo eso se muestra allí. Además de vivir en el Pacífico, que es la casa grande de nosotros, su hijo mayor, para nosotros en Tumaco, el Festival del Currulao, que es la ventana, la muestra de... Ernei también me contó sobre algunos de los gestores y artistas locales, sin los cuales estas expresiones culturales no tendrían el lugar que tienen en la actualidad. Tumaco le ha dado a Colombia muchos gestores culturales, demasiados gestores culturales que hoy por hoy tienen mucha importancia, como lo son el maestro Francisco Tenorio, como lo son Benildo Castillo, que ya no está, pero que dejó su legado a través de sus hijas, de sus hijos, que son oradores, son decimeros, a Pachín Carabalí. Tenemos a Crepúsculo Ramos, ganadores de Petronio Álvarez, Cuero Gichonta, Ray Grambe que han participado. Tenemos Choreo Callejero, Changó, que ha sido uno de las fundaciones que más puertas también la dio abrir al sector cultural. Te comento para que estemos dateados. Las décimas son una práctica oral que se da en varias partes de Latinoamérica y se basa en improvisar estrofas de 10 versos en una rima particular. Estas se usan para informar a la gente sobre la historia, los personajes o los acontecimientos que estaban sucediendo. Sin embargo, Ernei menciona que esta práctica está desapareciendo. La oralidad y la décima. Siento que nos hemos quedado con muy poquitos oradores, con muy poquitos decimeros, con muy pocos poetas. Tal vez hay más, pero no tienen esa fuerza y ese reconocimiento. Mientras algunas prácticas artísticas del Pacífico, como las décimas, han ido perdiendo espacios a nivel local y nacional. Otras se han vuelto muy famosas gracias a festivales como el Petronio Álvarez.
Sin embargo, Ernei me habla del problema que se da cuando personas externas no conocen las razones y la historia de cada uno de estos elementos culturales. Así, llegamos a un concepto central, tremendamente interesante y un tema que hay que nombrar: la apropiación cultural. A ti la gente te vende la idea de que no es que eso no es apropiación cultural, las culturas no tienen dueño, sí tienen dueño. Cuando tú vas a Petronio Álvarez y tú te sientas y no eres una persona afro ni afro rizada para que tengan una trenza, yo creo que tu aporte hacia ese respeto a esa cultura es saberte el por qué la trenza, de dónde viene la trenza, por qué la trenza la hacen con camino, con figura. Es que eso no se volvió una forma estética, pero tiene su historia. Para esconder semillas, para dibujar caminos de rutas de escape, era forma de fuerza y perseverancia. Igual con el yoruba, que la gente le llama turbante, es lo mismo porque el turbante, porque las mujeres afro lo utilizan. Y yo siempre he tratado de decir a las personas, cuando llegan las fechas de nuestro reconocimiento como persona afro en el territorio, que son la fiesta de la afrocolombianidad, el Día de la Raza, yo le digo, ¿por qué buscan traje para esas fechas y buscan alquiler? Tu identidad no la puedes alquilar, tu identidad viene en ti. Tú deberías utilizar ese tipo de traje todos los días o más continuamente, porque es que eso no es un disfraz, eso es una identidad cultural. Como dice Ernei, las prácticas, los elementos artísticos y culturales deben ser abordados con respeto. No se los debe ver como un mero insumo o recurso, sino como elementos propios de un grupo o cultura. Son las personas de estos grupos quienes muchas veces, a costa de un alto precio, las han mantenido vivas. Se deben reconocer el saber, la experticia y las luchas que se han dado. Con Alejandra Gómez, gestora de Casa Biche, con la que hablamos en el episodio de Cali, tocamos este tema, y esto es lo que ella ha reflexionado al respecto. Definitivamente es una línea, a mí me gustan mucho las líneas finas, digamos. Por supuesto son muy peligrosas, riesgosas de andar. Y este tema de la apropiación cultural, pues es un tema creo que muy relevante, muy importante, que además creo que todos deberíamos tenerlo como muy en alerta. Y es una línea muy delgada entre la apropiación y la apreciación, ¿no? Entonces yo creo que las personas que no pertenecemos a los territorios, que no tenemos como ese bagaje tradicional de familia, de cultura, de contexto, seamos de Cali o de Medellín o de Ámsterdam, de Tokio, lo que sea, que sabemos, ¿no? Yo creo que uno sabe cuándo pertenece y cuándo no pertenece a una tradición cultural. Y creo que hay que desarrollar mucho esa conciencia, ¿no? Poder vos misma ser la persona que se levanta sus propias banderas rojas y saber determinar, y si no sabes, investigar qué significa la apropiación cultural, estudiar, aprender a identificarla y mira cómo desarrollar buenas prácticas, ¿cierto? Porque pues creo que también es natural y creo que es muy positivo que podamos apreciar esas otras culturas, no solamente las que nos rodean, digamos, en Colombia, sino también las de Asia o las de África o el territorio que sea que nos apasiona, que normalmente pues no han sido territorios que nos han impuesto, ¿cierto?, a través de la opresión, su cultura, y creo que es extremadamente importante como aprender a diferenciarse de eso, y creo que uno tiene que ser su propio agente regulador. Sí creo que tenemos una responsabilidad como personas que nos gustan las culturas, porque creo que en principio parte de una buena intención, ¿sí o no? Como que te sentís muy atraída por X o Y cultura, pero después hay un momento en el que no te das cuenta que vos tenés unas herramientas que te ponen muy por encima, en ventaja y en privilegio de poder comercializar esas otras tradiciones que no te pertenecen y dejar de lado las personas que históricamente y estructuralmente han sido oprimidas, abusadas y dejadas de lado de algo que vos además le estás sacando provecho comercial. Entonces me parece súper interesante y me parece súper necesario como aprender a distinguirlo y generar buenas prácticas en ese tema. Alejandra introduce aspectos fundamentales para tener esta discusión: la desigualdad de condiciones de los diferentes actores, el factor de la comercialización y quiénes se benefician de ella. También pude conversar sobre este tema con Lucho Loaiza en Cali, y él me contó su postura al respecto. La apropiación cultural es un arma de doble filo y es muy interesante. Si no hubiese habido apropiación cultural por parte de Carlos Vives y la provincia con los temas del vallenato y las músicas tradicionales de Valledupar, no sería la bandera mundial de Colombia el vallenato y la cumbia. Con ese ejemplo ya les estoy diciendo un montón. En la gestión cultural hay como un concepto por allí que es la flecha de lanza, ¿no? Como
el que va adelante abriendo el camino. En este caso, el que fue primero en el Pacífico quizás fue Peregorius con Bocaná, el grupo Bahía, luego detrásito vino Chokip Town y Herencia de Timbiquí, y ellos son los que han ido abriendo el camino para que los demás vayan atrás. ¿Dónde está lo delicado? Cuando se desconoce el enraizamiento o la matriz de donde viene eso. Cuando una empresa bogotana empaca un biche en una botella divina y no te cuenta lo que hay detrás de ese biche, sino que te lo vende como una bebida exótica y ya, sin el trasfondo. Cuando tú te apropias de eso en tu favor y no en favor de lo que viene detrás, del contexto de la cultura y de toda la manifestación en sí. Ahí es problemática y ahí es delicada. Y ahí es donde las políticas públicas y ahí es donde los procesos de salvaguardia tienen que entrar a actuar en pro de proteger la manifestación como tal. Ahora, ¿qué no está mal? Que un grupo de Francia esté haciendo música del Pacífico, evidentemente enraizado y reconociendo de dónde viene y dando a divulgar de una forma más digerible para los franceses, que lo van a entender mejor y que luego de que lo entiendan van a querer saber de dónde viene, y cuando saben de dónde viene, pues se resalta la manifestación en sí. Quizás mucha gente de Francia, conociendo este grupo que existe en Francia que se llama Pixbae, ha conocido la música del Pacífico gracias a Pixbae. Sí, Hugo Candelario, que es del territorio, no hubiese llegado a Cali a meterle saxofones, trompetas, batería, bajo, guitarra eléctrica a una marimba, quizás no hubiéramos tenido toda esta historia. No quiere decir que no hubiese podido llegar sin eso, sí hubiese podido llegar, pero eso fue una plataforma y una forma de acelerar ese proceso. Entonces yo siento que la apropiación cultural tiene esa arma de doble filo, en la que quienes como yo hacemos apropiación cultural, la tenemos que hacer de una forma consciente y responsable con la tradición y con la manifestación. Si no, no estamos haciendo nada. Tener en cuenta las discusiones y el concepto de apropiación cultural es fundamental para reflexionar sobre las implicaciones de nuestras decisiones y acciones, esto en el ámbito artístico y cultural. Para despedirme de Ernei, hablamos sobre el papel fundamental que cumple el sector educativo para que dentro de las comunidades se transmitan los conocimientos. A mi generación nos tocó ir meternos a grupos tradicionales, ya sea de danza o de música tradicional, escuchar a nuestros abuelos. O sea, contamos con esa suerte de poder sentarnos y escuchar, que los abuelos nos contaran cómo era la dinámica cultural, tradicional, ancestral aquí en nuestro distrito. Pero los jóvenes de ahora no tienen ese beneficio, por decirlo así, que tuvimos nosotros, esa fortuna que tuvimos nosotros. Entonces siento que el sector educativo ahí tiene que jugar una parte muy importante, y es a través de la etnoeducación, sea la base para poder decir, no, vamos a contarle la historia a la comunidad afro de acuerdo a cómo se emergió la dinámica en su territorio y cómo es, y cómo nace y cómo sale todo. Este enfoque etnoeducativo permite no solo reconocer y fortalecer la identidad y el acervo cultural de la región, sino también fortalecer procesos económicos, sociales y políticos. En el Pacífico, la educación no siempre sucede en un salón con pupitres alineados. Muchas veces, el aula es el patio de la casa, la orilla del río o la cocina donde humea un pescado. Allí, la palabra se hereda de abuelas a nietos, de pescadores a aprendices, de cantoras a nuevas voces. La etnoeducación reconoce este valor, entender que la historia, la ciencia y el arte también están en la experiencia viva, en los cantos de boga, en las manos que amasan, en los pasos que marcan un currulao. Las experiencias formativas en la región no solo enseñan oficios o saberes técnicos, transmiten una manera de habitar el mundo. Desde la pesca artesanal hasta la construcción de marimbas, el aprendizaje va de la mano con el respeto por el territorio y la comunidad. Es un conocimiento que integra la memoria de los ancestros con la creatividad del presente. De la mano de la etnoeducación en Tumaco y los gestores culturales que le han apostado a fortalecer las prácticas culturales y productivas de la región, quiero ahora presentar a Michelle Sinisterra Ross, compañera de maestría y una amistad clave para que todo esto fuera posible. Ella fue la guía principal que me llevó a conocer muchas de las amistades con las que charlé. Le escribí, pregunté, llamé y pedí consejos para que me encaminara en este viaje. Llegó con su esposo y sus 2 hijos. Una pequeña exploradora y un bebé de sonrisa luminosa. Michelle decía que no hablaba mucho, pero nos pasamos casi 2 horas conversando. Su fuerza, su inteligencia y su historia me dejaron con la cabeza y el corazón llenos.
Yo soy Michelle Sinisterra Ross, soy mamá. Debo decirlo últimamente mucho porque la verdad es una cosa que me llena muchísimo de orgullo en la vida. Creo que eso simboliza además cómo uno empieza también a crecer y a madurar y cómo los proyectos van también cambiando. De profesión soy administradora de negocios internacionales, pero toda mi vida he sido periodista cultural, me he dedicado al sector cultural a informar, a mostrar, a visibilizar y a caminar en estas aguas un poco de la formación y de la información. Como a través de esto, digamos, se muestra, se comunica, pero también se educa. Entonces, digamos que es como parte del ejercicio que he hecho. Últimamente me han descrito mucho como gestora cultural, eso también me llena también de mucha satisfacción porque yo vengo de las faldas de la partería, mi abuela es partera tradicional, mucha gente en Tumaco me conoce desde allí, desde muy chiquita, desde allí vengo. Gracias a su familia, Michelle creció con la idea de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera, a tal punto que se describe a sí misma como una solucionadora de problemas. Cuando nací, a finales del 91, mi abuela, Teresa Vázquez, la mamá Tere, estaba empezando la Asociación de Parteras La Cigüeña. Sin embargo, digamos que mi abuela un poco empezó a dejar muchas de estas cosas porque habían aspectos de la cultura que no estaban asociados a esta forma de desarrollo de mundo. Entonces mi abuela como que trataba de ser líder y de también ejercer la partería. Entonces, digamos que a las niñas que nacieron en mi familia, siempre nos dijeron, ustedes pueden, háganle, siempre como que nos inyectaban eso. Sin embargo, nos decían, ustedes pueden, pero hay limitante. Entonces, no hay para estudiar, no hay, pero ustedes pueden. Yo creo que a mí eso se me quedó muy encriptado en el ADN del ser y yo entendí que podía. ¿Cómo? No sé, pero aún sigo creyendo que se puede, que incluso creo que una de mis mayores definiciones es solucionadora de problemas. Además de asumir esta postura de creer que de alguna manera se puede, Michelle ha tenido un gran compromiso con las juventudes, ya que ella misma desde muy pelada fue líder y dinamizador en su comunidad. Ese lado de mi vida y esa intención de solucionar problemas se desarrolló a la par de la creación de todo el tema de ciudadanía de juventud hace ya muchos años. Yo ya salí de la juventud, sin embargo, digamos que le sigo como apostando al desarrollo de estos procesos porque para mí en su momento significaron un parteaguas y me ayudaron a crecer y a conocer. Michelle me contó lo que significó para ella como adolescente asistir a los talleres de la Fundación Plan, otra apuesta de educación y cultura en Tumaco. Para ella fue una oportunidad de reunirse con personas a las cuales contarles lo que había aprendido en los libros que su papá le regalaba o en los documentales que veía. Entonces, cuando nos íbamos a los talleres con Plan, yo iba preparada de todo lo que había leído, pero tenía que soltarlo con algo. Entonces, en los talleres tenía la oportunidad de hablar de un montón de cosas, tenía la oportunidad de conocer a un montón de gente. A mí particularmente no me gustaban que vamos a bailar danza. A mí no me gustaba porque yo era dos pies izquierdos. Aún lo sigo siendo, pero digamos que he aprendido más. A pesar de que Michelle se graduó del colegio con buenas notas y un buen ICFES, su familia no podía pagarle una universidad fuera de la ciudad. Para ella, esta noticia fue muy frustrante, hasta que finalmente decidió empezar a estudiar en modalidad virtual su carrera, a la par que creaba su propio proyecto junto a un grupo de amigos para generar ingresos. Notiparche, proyecto que finalmente le permitió independizarse. Entonces estudié privado, empecé a tomar créditos poco a poco, me fui ordenando, a la par iba creando una organización con mis amigos y primero creamos Notiparche y empezamos a pistear. Dijimos como, bueno, mapeemos a todo el mundo aquí, quiénes necesitan nuestros servicios y lleguemos allá y veamos qué pasa. Inicialmente nosotros no teníamos ni cámara, ni micrófono, nada. Gracias a Tadeo, que lo amamos tanto, él nos dijo, muchachos, vean, yo les puedo prestar los equipos, pero ustedes me pagan, porque aquí nada es gratis. ¿Ustedes cómo me van a pagar? Haciéndome el aseo, sirviendo de aseadores, de recepcionistas, de todo lo que yo necesito. Y eso nos ayudó a que la disciplina fuese mucho más fuerte. Porque yo sabía que tenía que responderle a Tadeo en el aseo y tenía que buscar para pagar mi arrendo de mi apartamentazo, que realmente era un cuarto, y tenía que organizarme.
Pero Tadeo era una... Era un señor de acá de Tumaco que tenía una... que tenía sus cositas Sí, y que sus tenía- coroticos. que él era una persona independiente, pero que creó su figura jurídica para trabajar y para hacer talleres. Y era en eso. el campo audiovisual. Y era en el campo audiovisual. Y entonces nosotros formamos, pues, Notiparche. El grupo fue presentándose a convocatorias y premios, ganando experiencia. Empezamos nosotros a meter proyectos y nos ganábamos proyectos de 1 millón, proyectos de 1.500.000, empezamos a ganarnos cámaras. Cuando nos dieron, es que hay un programa USAID que está financiando emprendimientos a productores en Tumaco. Y entonces yo dije, nosotros somos productores. Claro. Entonces todo el mundo era, pero ustedes no son productores. O sea, la gente asociaba a productores cacao, plátano, o sea, camaricultura. Pero nosotros no éramos productores. Entonces yo les dije, vean, nosotros somos productores, sino que tienen que escucharnos. Notiparche fue un grupo visionario que le apostaba a la comunicación y la publicidad de los proyectos productivos de la región, desde una perspectiva joven. Sin embargo, no fue fácil que fueran escuchados. Para lograr hablar y presentar su propuesta frente a las personas de USAID, tuvieron que hacer malabares, pero su plan finalmente funcionó. Les dijimos, la nueva era viene. Aquí lo que se necesita es publicidad para desarrollar al Pacífico. Necesitamos cambiar la imagen, tanto interna, porque aquí nosotros tenemos que crearnos el cuento, pero también tenemos que mostrarle al resto del país este cuento. Y eso es lo que queremos hacer. Y creemos que ustedes nos pueden apoyar. Con esa seguridad comenzó su discurso. Michelle me comenta por qué considera que la comunicación es un todo y cuál es su importancia para mejorar las condiciones de la región. Y entender ese todo, sobre todo en regiones del país donde la tecnología, donde la conectividad no existe. Entonces también es cómo empezar a desarrollar ese elemento, pues, para potencializar la cultura, pero sobre todo para vender. Entonces fue como sentarnos a conversar, sentarnos a hablar, empezarles a mostrar a ellos, y finalmente ellos dijeron, vamos a sacar un proyecto y ustedes van a estar allí. Y el proyecto vale 300 millones. Y cuando salió el proyecto, esas fueron, digamos, las primeras barreras que empezamos a descubrir, porque yo no estaba preparada para el proyecto académicamente hablando. Yo no me había graduado de la universidad y me pusieron un coordinador de proyecto y me pusieron un montón de funcionarios, y mis compañeros, que eran incluso 1 o 2 años más chiquitos que yo, tampoco podían participar porque incluso no tenían ni siquiera la carrera técnica. Los aprendizajes de esta experiencia les permitieron a Michelle y sus compañeros fortalecerse, y fue así como surgió ACOP. En la actualidad es un referente de comunicación audiovisual en Tumaco. Hoy, gracias a la Fundación Manos Visibles, Michelle obtuvo la beca que había estado buscando desde que era una adolescente para estudiar la maestría. Yo no necesito llenar las expectativas de otros. Y eso también me preocupa mucho, porque algunas veces en esta idea de las mujeres también les queremos inyectar a nuestras niñas que es que usted tiene que, miren, no existe una forma para nada. Solamente hay que dar y hay que vivir desde lo que a uno le gusta. Yo le digo a mi hija, si usted quiere hoy día ser patinadora, sea patinadora. Si usted quiere mañana ser bailarina, o sea, ser lo que quiere ser no es mentira, porque uno puede descubrirse en todos esos lados. Lo malo es que como sociedad no estamos preparados para recibir a las mujeres en todos esos lados. Entonces empezamos a decirle a las mujeres, no, es que si usted se embaraza, porque así a mí me lo han dicho un montón de veces, déjame decirte que te vas a tirar la vida si tienes un bebé. Imposible. ¿Por qué tiene que ser imposible? Porque no pueden preparar guarderías para que a los niños se los atienda mientras la mamá va y trabaja. Porque los trabajos tienen que ser más de 8 horas diarias. A mí eso me abruma muchísimo. Y creo que las mujeres tenemos ese papel ahora mismo de quitarnos este montón de capas que socialmente nos han impuesto, que no se necesitan, que no nos tenemos que sentir mal por hacer lo que queremos, amarnos como queremos, por vivir en el mundo como queremos, sin lastimar al otro. Michelle apuesta a visibilizar las riquezas y potencias de Tumaco desde la comunicación y la producción audiovisual. Apoyar a los jóvenes para que se entiendan como transformadores de las dificultades y creadores de la realidad que quieren vivir. Muchas de las amistades que conocí en Tumaco convergen en su compromiso con la juventud y con la comunidad en general, potenciándola a través de la educación y la gestión cultural. Un gran ejemplo de esto es la Escuela Taller de Tumaco, que fue el lugar donde se formó María Edilma Palomino, dueña de la estación de Palomino, mi próxima parada en este viaje.
lugar donde se abriría el apetito y por recomendación de varias personas prometía ser muy especial. Para llegar a este restaurante empaqué todo, paré una moto y entre indicaciones de un amigo del conductor, llegué. En Tumaco no hay direcciones, hay referencias, puntos de encuentro y un hágale derecho que ahí llega. Al llegar me recibió María Edilma Palomino, cocinera tradicional, sonrisa inmensa y una voz cálida. Ella te da la bienvenida como si te abriera la puerta de su casa y desde la mesa podés mirar el mar y entendés que aquí se cocina con raíces. Mi trayectoria como cocinera viene a partir de hace unos 6 años. Estudié un técnico en cocina tradicional y desde ahí las puertas se me abrieron. Hicimos un proyecto, este lugar, este espacio fue un proyecto del Fondo Emprender, donde le dio un giro a mi vida impresionante y no solamente económico, sino como persona. Me ha vuelto inteligente, analítica, es una manera impresionante. Fui vinculada a nivel nacional de cocineras tradicionales de Colombia. Estamos en un gremio con Ministerio de Cultura, donde también hemos intercambiado saberes con matrona de 60, 80, 70 años. María Edilma cocinó desde que era pequeña con sus tías. Tiempo después, se graduó de la Fundación Escuela Taller de Tumaco. Me cuenta que incluso trabajó como mesera y desde entonces soñaba con tener su propio restaurante. Cuando yo tenía 23 años, empecé a trabajar como mesera en Hotel Los Corales. Duré 7 años y cuando yo llevaba un plato a la mesa, los huéspedes, a los turistas encantados con la cocina. Decían, wow, esa comida es muy deliciosa. Y entonces yo desde ahí yo dije, no, yo tengo que tener un restaurante. Mi sueño es tener un restaurante y Dios lo ha cumplido, gracias a Dios. Y desde ahí empezamos a trabajar con mucho amor, con mucha disciplina y aprender a investigar también, a ir a los territorios, mirar los platos tradicionales. María Edilma ha llevado la sazón del Pacífico a lugares tan lejanos como Malasia y Vietnam. Sus manos y el sabor han sido su carta de presentación. Y hoy en día nos ha catapultado a nivel internacional. Hace unas semanas atrás estuvimos en Kuala Lumpur, en Malasia, en la India y en Vietnam, Hanoi, donde es un lado del Pacífico, sino que estamos al otro lado del mundo. Pero respecto a su comida también hay unas diferencias, pero miren las mismas matas, que también me llamó la atención. Miraba estas matas y yo decía, ve, yo tengo esas matas en el restaurante. El orégano, la cúrcuma, los mariscos, eso pudimos, inclusive preparamos y logramos los sabores del Pacífico con productos de allá. Ella es una enamorada de su tierra. Dice que aunque pudo viajar y conocer, no cambia a Tumaco por nada. No, Tumaco no lo dejo. ¿Por qué? Porque uno tiene la gente amable, su familia, su raíz, su esencia. Y aquí hemos podido avanzar, hemos podido mejorar nuestra calidad de vida. Y como para mí, María Palomino, créalo que no. ¿Por qué? Porque en Tumaco la paso de lo mejor, relajada, trabajo, chévere. Y me di cuenta que ir para esos países la vida es más acelerada, tienen que trabajar duro, así como se consigue la plata, quieren lograr esa plata así mismo, tienen que trabajarla. A cambio en Tumaco, yo no pido riqueza, sino que pido una estabilidad, vivir, estar bien. Tumaco, yo me quedo en Tumaco, de verdad, y eso yo lo dije en esos países cuando estuvimos allá, y ese fue el mensaje que también, lo único que pido es el desarrollo. En pleno 2025 creo que Tumaco puede estar mucho mejor en infraestructura, en cultura. Tenemos un potencial muy fuerte del turismo, que puede ser uno de los territorios del Pacífico, mucho potencial de Colombia. Yo sí visualizo, y ahorita que tuve la oportunidad de salir de Colombia, tenemos un tesoro que no lo hemos sabido aprovechar. Al día siguiente me aventuré a conocer Boca Grande, un viaje en lancha de media hora desde el muelle de La Tagüera, uno de los muelles públicos que conecta la zona urbana con la rural y municipios cercanos.
Vi salir lanchas para Satinga, Salahonda, Mosquera, El Charco, La Tola, Barbacoas. Vi racimos de plátano descargándose a mano, cocos lanzados uno a uno desde las lanchas a casas vecinas que funcionaban como muelles improvisados. Finalmente partí. El Pacífico es bello, pero es fuerte y a veces poco compasivo. Caminé manglares y una playa completamente vacía. No era temporada de turistas, así que mis mejores acompañantes fueron 4 perros que no se despegaron de mí ni un segundo. Vi el cielo rayado por las nubes y después de sentarme a que me diera el sol un rato en un chinchorro, descubrí que me había atacado el jején, un insecto más pequeñito que el mosquito, pero con una picadura más irritante. Mis piernas se habían convertido en el festín completo de estos animales. Llegué a una cabaña y estaba una señora que me dijo que el mejor remedio por ahora era el aceite de coco. Pues señoras y señores, casi me baño en el aceite que me dieron. ¿Qué me queda como aprendizaje? Por favor, lleven repelente y bloqueador a cualquier lado que vayan. No sean como yo. Pero valió la pena. Comí un pescado exquisito, tomé fotos hermosas, caminé horas y vi cangrejos por montones. Es un lugar que hay que conocer y sentir. Después vino el encuentro con Juan Carlos Montaño, un hombre puntual, con mirada seria y palabras sabias y precisas. Docente y gestor cultural con más de 30 años de trayectoria. En la actualidad me desempeño como docente en una institución educativa y además trabajo todo lo que tiene que ver con la danza y la música tradicional del Pacífico Sur colombiano. Hacemos ese énfasis del Pacífico Sur colombiano porque así estamos catalogados a nivel nacional y desde el mismo Ministerio de Cultura. Soy el creador de la Corporación de Manifestaciones Artísticas Danzarines del Pacífico, en la cual se trabajan varias manifestaciones y como tópico fuerte la danza y la música tradicional. Desarrollo un trabajo también a nivel comunitario con los sectores populares en las instituciones educativas donde se les hace una entrega de ese saber ancestral que tenemos como es la música tradicional y la danza. La ejecución de los instrumentos como el bombo, la marimba, los cununos, el guasá y la relación de los cantos. De igual manera lo que son las danzas tradicionales, las cuales surgen de todo ese devenir cotidiano del hombre negro, del hombre del Pacífico. Muy serio al principio, pero cuando habla de cultura y de enseñar a los pelados, los ojos le brillan. Ensaya en el Parque Colón y me habló de la importancia de estos espacios para mantener vivas las tradiciones. Cualquiera en una ciudad miraría el parque como el lugar de recreación para juego de niños o algunas cosas de tipo lúdico que lleven. No pasaría de eso. En San Andrés de Tumaco los parques son esa casa donde los artistas encontramos el lugar para desarrollar nuestras manifestaciones. De lo que yo tengo conocimiento desde 1989, esta ha sido la casa de la música y la danza tradicional de San Andrés de Tumaco. Y aquí convergen muchos procesos y llegamos acá. Y este lugar nos ha permitido alejarnos de muchas cosas, de muchos peligros, de muchas situaciones. Estando acá, estamos en otro espacio, ¿sí? En un espacio donde se crea y se recrea la vida del tumaqueño. Eso es lo que hacemos en este parque. Entonces, por eso yo le decía, importante venir al Parque Colón. El Parque Colón es ese espacio donde la música, la danza urbana, la danza tradicional encuentran el quehacer. Y ahora, gracias a la gestión de algunos maestros, también la gente viene a pintar y a leer al Parque Colón, porque la biblioteca móvil está aquí ubicada. Con calidez pacífica me contó su historia sin reservas. Varias personas de su familia han sido docentes de baile y gestores de la danza en Tumaco, Cali y Bogotá. De la familia Montaño, puedo decirle que por estirpe, la familia ha sido el emporio de la danza. Su formación en la danza comenzó desde que era pequeño en Cali. Luego continuó con su familia en Tumaco y paralelamente empezó también su formación musical. Cuando yo entro a Ecos del Pacífico, está el joven Peter John Dajome, que era el director musical de la agrupación. Y él empieza a enseñarnos la ejecución de lo que es el cununo y el bombo. Sí, entonces nosotros empezamos ese proceso, a irlo aprendiendo lentamente, con todos los dejos y las tonadas y los tarareos que uno tenía que hacer. Por ejemplo, para aprender a tocar el cununo, en la base de Bambuco Viejo o Currulao, el tarareo del cununo, uno es el porqué, que uno le llama matar. Entonces, hacíamos el por qué. Lo hacíamos primero en tarareo y luego lo ejecutábamos en el instrumento.
De ahí en adelante aprendimos el otro tarareo. ¿Qué te pasa a vos? En el mismo cununu. Entonces empezábamos ese tarareo y eso se llama repique, como técnica normal del toque. Y empezábamos entonces. El uno hacía la matada o el porqué y el otro hacía el repico o el ¿qué te pasa a vos? Y luego aprendimos entonces el tarareo del bombo. El bombo acá en nuestro contexto tiene dos tarareos. El más fácil para la base de bambuco viejo y currulao es papa con yuca. Entonces uno dice papa con yuca, papa con yuca. Y cuando empieza a hacerlo, el bombo hace una conversación donde le dice a los instrumentos, anda para tu casa, zumba para tu casa, zumba para tu casa, zumba para tu casa. Entonces empieza, zumba es como andá, andate para tu casa, zumba para tu casa. Entonces cuando empieza el bombo a decirle zumba para tu casa, el otro, el cununo le dice, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? Y el otro le responde, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una conversación que hay. Y esa conversación es afinada con el guasá, que empieza suavemente, suavemente el sacudimiento. Y luego entra la voz, ya sea de bambuco viejo o encurrulado, o en esa base cualquiera de los ritmos. De ahí en adelante empiezo a aprender la marimba con el maestro Alejandrino, que en paz descanse, Alejandrino Morales. Don Alejandrino nos empieza a enseñar toques para el currulado con Se murió la logia, que es un canto conocido en toda la costa pacífica. Y con ese empezamos. Luego empezamos a aprender del patacoré, la juga, la caderona. Y también aprendimos el bambuco viejo, que aquí le decimos vulgarmente come pintón. El toque del bambuco viejo le decimos come pintón para que llegar más fácil. De manera pedagógica utilizamos unos términos del vulgo, del contexto, para ir así aprendiéndolo. Gracias a su gran conocimiento musical, puede enseñar también las particularidades de los diferentes aires en la danza. Como director de danzas, al montar una danza yo hago la diferencia desde el mismo toque para el bambuco viejo y para el currulao, lo mismo para el patacoré, que en el bombo no es lo mismo, ni en la caderona. Y aquí que también bailamos la danza de la moña, hace una diferencia. Y en el caso de las jugas, lo que es la juga de arrullo, juga cruzada y juga de cambio, la velocidad del bombo es diferente. Yo agradezco primero haber sido el músico para luego llegar a ser el director de baile. Entonces me ha servido muchísimo y me ha permitido también entablar conversación con grandes maestros de la música, como el maestro Isa Castro, que también aportó en mi formación musical. El profe Juan Carlos menciona algunos retos que ha enfrentado la música del Pacífico Sur a través de la historia. El antecedente en la costa pacífica muy fuerte, marcado por la iglesia en un primer momento. Sí, acá el padre Mera, cuando llegó a esta región, hizo botar los instrumentos de las casas. Entonces digamos que como que la iglesia representada en este señor, porque gracias a Dios los actuales son muy queridos y hay un consenso entre iglesia y cultura, pero sí marcamos ese hito en la historia nuestra. Y entonces, en toda esta región pacífica, esos instrumentos tendieron como a desaparecer porque pensaban que eran como de cosas satánicas, digámoslo así. Mas, sin embargo, el contexto de nuestra cosmovisión es diferente frente a los instrumentos, que son de respeto. Juan Carlos se refiere al padre Manuel María Mera, quien a comienzos del siglo XX en la región de Guapi, Barbacoas y Tumaco visitaba los municipios ribereños de los ríos Patía, Guapi y Telembí, preguntando, ¿en tu casa hay marimba? Pero esta persecución no solo fue incentivada por la iglesia, sino a través de la prensa local. En resonancia con lo que ocurría a nivel nacional, a comienzos del siglo XX hubo una intención de modernizar Tumaco. Esta época coincidió con una época de bonanza en la región que en gran parte se dio gracias a la explotación de la tagua, una semilla que guardaba una similitud con el marfil y que se utilizó como materia prima para fabricar diferentes elementos como botones y artesanías. De esta época me habló Ernei en nuestra charla. Muchos conocemos aquí el sector de la tagüera. Los jóvenes de ahora saben que se llama la tagüera, pero no saben que el nombre emerge de la tagua, que era nuestra economía, era como hacíamos el intercambio a través de la tagua, era nuestro papel monetario, por decirlo así. La tagua es como una piedrita que ella se emerge, que tenía un muy buen valor porque de ahí podías hacer muchas cosas. Entonces cuando la tagua entra desde Barbacoa y entra por el muelle que se llama la tagüera, como se mueve por atrás de ese sector es que se llama el sector de la tagüera. Los jóvenes no conocen eso, los jóvenes no conocen de la historia negra. En esta misma época, los bailes de marimba y por lo tanto la marimba y otros instrumentos relacionados con estos eventos eran estigmatizados y prohibidos, catalogados como prácticas que iban en contra del progreso, instrumentos incivilizados, ruidosos, inmorales o incluso salvajes.
Como relata Juan Carlos, según el padre Mena, la marimba estaba relacionada con el diablo y a cada una de sus teclas le dio el nombre de algún demonio. Pensando en la prensa que tenía la música de marimba hace solo 100 años, pienso en lo importante y significativo del proyecto que llevó a cabo Michel. Afortunadamente, tanto las prácticas musicales como los instrumentos lograron resistir a estas persecuciones, y hoy en día la marimba y las músicas del Pacífico Sur y la región ecuatoriana de Esmeraldas es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo menciona también Ernei. Tumaco lidera muchos procesos culturales que hoy por hoy son reconocidos a nivel internacional, como lo es la declaratoria que le hace la UNESCO a las marimbas y cantos tradicionales, que nace en el 2010 y que se inicia aquí en Tumaco ese proyecto para que las marimbas y los cantos tradicionales tengan un respaldo por la UNESCO y sean reconocidos por la UNESCO. En el 2015 se retoma porque lo ampliamos y que se vuelva un reconocimiento binacional, porque abrazamos a los hermanos de la provincia de Esmeralda, Ecuador. La marimba y los cantos de la región dan cuenta de cómo la música y la danza están conectadas con la vida en el territorio. Para ilustrar su punto, el profe Juan Carlos me cuenta de su hermana Lidia Betsaida Montaño, quien tenía una canción sobre la piangua, sus usos y el trabajo para obtenerla. Tengo lisas y peladas, también buriqué y jurel. Tengo lisas y peladas, también buriqué y jurel. Yo soy pregonera, sí, de productos de este mar. Venga, señora, hasta aquí, venga, señora, hasta aquí. Nuestro producto a comprar, nombran los peces. Entonces, alguno que escuche eso dirá, no, pues yo voy a ir a Tumaco y voy a preguntar por el jurel, por la lisa, la pelada. Diga, entonces, mire esa conexión tan grande. Existen canciones para advertir a la gente sobre cómo transitar por el territorio para estar seguros. El pejezapo es un pez que por su proceso, pues, un renacuajo, digámoslo así, que tiene forma de pez y forma de sapo. Se da en el río y se da acá en la parte de mar. Cuando el agua está bajando no hay que pisar porque si no eso te puya y se introduce esa puya y eso, ¿sí? Yeah. O también en la parte del río. Cuando usted ve el río muy turbio no hay que andar descalzo porque te pueden... Y entonces hay un canto también allí. Dice, Antonio el hijo de José de dolor muriendo está. Le ha picado un pejezapo ayer que se fue a nadar. Y le picó, y le picó, y le picó el pejezapo, le picó. Finalmente, el profe me comparte 2 canciones que hablan de la preparación de la comida y el pilón. En la danza del pilón, donde se pilaba el maíz y el arroz. Con ese instrumento que también servía para pilar el maíz y para hacer la cancharina, la majaja, todas esas cosas que se hacen con el maíz, elementos de nuestra comida. De igual manera, para pilar el arroz, que es fundamental en el Pacífico, no te puede faltar el arroz porque no se ha comido si falta el arroz. Y entonces nosotros tenemos la danza del pilón. Y nosotros, ¿qué decimos en sus primeros estribillos? No es instrumento de cuerda, ni marimba, ni acordeón. Solo sé que mueve a Juana y a la negra Encarnación. A que viva y a que viva mi pilón. La ciencia con sus inventos todo lo modificó. Cambió el modo y la pilada del maíz y del arroz. Entonces tenemos la danza del pilón y metemos los estribillos. Conexión de elementos de nuestra gastronomía relacionados con la música y la danza tradicional. Este es el segundo canto con el que me despidió el profe. Ya los trapicheros empiezan sus fogones a encender, los negros cortando caña, caña dulce pa' mole, trapiche mole, 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 trapiche mole, mole, mole. ¿Sí? Entonces, mire esa conexión. Como le iniciaba diciendo, en el Pacífico somos un ser íntegro. Todo va integral, de manera integral, porque cantamos, bailamos, mostramos la comida, hacemos artesanía contando una historia de nuestro acontecer en este territorio llamado Pacífico colombiano. Este canto habla de la preparación de lo que hasta el momento hemos llamado biche en este podcast. Sin embargo, al llegar a Tumaco, Ernei me comentó lo siguiente. Ponele cuidado. La mayoría de la gente cae en el error. Cuando llegan acá a Tumaco nos hablan de biche y obviamente nos obligan a nosotros porque es el nombre comercial. Pero es que nosotros acá no hablamos de biche, nosotros acá crecimos con la palabra charuco. Es la misma bebida, pero yo siempre se lo he dicho a los del ministerio,
Sí, entonces la plataforma del ministerio te dice a ti que el biche es una terminología utilizada para el Valle del Cauca, el Cauca y Chocó, y que el charuco es la terminología utilizada en Nariño, pues utilicémosla de acuerdo a cómo se dice. Acá hay charuco, no estigmaticemos una terminología, una jerga propia de acá de un territorio por un nombre que es comercial y que va a sonar bonito entre paréntesis. Gracias a él, terminé en la Casa del Curado de Helen, un lugar que rinde culto a las bebidas tradicionales. Allí conocí a Annie, una mujer de carácter firme, al principio muy reservada. No le gustaba la cámara, decía que no hablaba bien, pero poco a poco gané algo de confianza, varios biches de por medio y contándole mi historia, aceptó grabar solo audio. Me regaló su voz, su historia y eso fue un tesoro. Soy la administradora de una de las sedes de la Casa del Curado de Helen, de la principal de la Casa Madre. Annie me cuenta sobre lo que hacen en la Casa del Curado y de dónde viene el charuco que venden. Pues aquí en la Casa del Curado, nosotros somos transformadores más que todo. Nosotros tenemos nuestro bichero, es del Chajal. El señor se llama Telmo Cortés. Él tiene su finca en el Chajal donde él hace todo el proceso de la siembra, de corte. O sea, él todo lo tiene organizado allá. La Casa del Curado cuenta con 3 sedes en el distrito y allí pueden encontrar charuco o biche curados, tratamientos medicinales personalizados y arrechones. Annie me dice que a pesar de que todo charuco o biche es destilado de caña, el sabor cambia por las diferencias en las condiciones y procesos de producción. En cada localidad o en cada ciudad o en cada pueblo, pues la siembra o la manera de cultivarlas o la manera de tratarlas es diferente. No todos los cultivadores la cultivan de la misma manera, porque hay algunas que salen como más dulce, pero otras que salen bien amargas, pero entonces se dice que de pronto es que no las pelan bien antes de ponerlas, de pasarlas exacto, por el trapiche. Exacto, Okay. Porque por lo general hay alguna, que el sabor les cambia algunas 100% cuando no les cortan las cabezas. Pues y sí, cada casa lo hace de manera diferente, porque como te digo, hay algunos que lo manejan con azúcar, hay otros que les echan panela, hay otros que lo dejan naturalmente solo netamente el jugo de la caña, ¿ya? Que es el que utilizamos nosotros, por lo que realizamos las transformaciones que son los arrechones. Entonces, cuando lo utilizamos que vienen que con azúcar o con panela, el sabor cambia totalmente y el cliente que ya lo conoce sabe cuando le cambia el sabor. Inclusive a veces no suelen durar menos. El biche, al igual que otras bebidas fermentadas tradicionales del país, como la chicha o el guarapo, han sido perseguidas y prohibidas en diferentes momentos de la historia. A pesar de que en la actualidad exista la Ley 2158 de 2021, conocida como la Ley del Biche, y que en ella se reconoce a esta bebida ancestral, artesanal y tradicional de las comunidades afros como patrimonio del cual estas comunidades pueden hacer un aprovechamiento económico y cultural. Esta ley no impide que existan otros actores que se apropien y beneficien económicamente de su venta, o incluso que en la actualidad el biche siga siendo en ocasiones decomisado o perseguido. Ese mismo día cerré en las playas del Morro, nombre que viene de la Peña del Morro, un peñasco rocoso erosionado por el mar. Vi uno de los atardeceres más hermosos y mientras el cielo se apagaba, recordé cada historia que me ha contado mi abuelo sobre este lugar. Con los ojos aguados, sentí que él estaba ahí conmigo. Más adelante conocí a Marcela Aragón, mujer de rizos hermosos, amabilidad inmensa y una conexión que fluyó instantáneamente. Soy Marcela Aragón Valencia, tumaqueña, gestora cultural, soy comunicadora social y periodista, magíster en gobierno y en cooperación internacional, enamorada del Pacífico. Actualmente me desempeño como directora de la Escuela Taller hace 10 años ya y fue el proyecto que me permitió regresar al territorio. Es directora de la Escuela Taller de Tumaco, un proyecto del Ministerio de Cultura que apuesta por revitalizar oficios tradicionales y abrir oportunidades para la región. Esta es una iniciativa que condensa el valor de la etnoeducación que mencionaron ya Ernei y el profe Juan Carlos. Hablar con ella fue un regalo,
Su historia me enseñó más de lo que esperaba. Nacida en la vereda Papayal, comienza contándome de sus primeros años allí. Los mejores recuerdos los tengo allá porque como una vereda que está rodeada por río, por mar, obviamente por vegetación y al ser un pueblo pequeño donde prácticamente todos éramos familiares, entonces fue crecer como con un sentido de confianza, de conexión con el territorio, de tener muy presentes esos lazos familiares, pero también de disfrutar de todos esos paisajes que nos brindaba la biodiversidad, la naturaleza. Entonces, pues cuando remito a los mejores recuerdos de mi infancia, siempre hablo de cuando pescaba con mis hermanos y mis hermanas en Papayal, cuando íbamos a agarrar piangua, cangrejos, cuando a veces nos gastábamos todo o nos perdíamos todo un día en la playa pescando o nos íbamos, mejor dicho, a hacer de todo. Entonces fue bonito crecer con esa conexión ribereña, mareña, pero también con esos padres y con esos tíos pescadores, artesanos, con esos primos que trabajaban en la agricultura. Entonces todas estas cosas enriquecieron pues esa parte o forjaron parte de esa personalidad mía. Pues por eso soy una mujer enamoradísima del Pacífico. A los 6 años, Marcela y su familia se mudaron a la cabecera municipal de Tumaco, a Viento Libre, un barrio construido con el trabajo y los recursos de la propia comunidad. Llegaron ahí en busca de mejores oportunidades para educarse. Estuve acá hasta los 17 años aproximadamente, luego pues vivimos un episodio de violencia por conflicto armado, a mi padre lo asesinan, entonces pues tuve que salir del territorio, de hecho varios de mis hermanos lo hicieron y ahí se genera como ese primer quiebre, esa primera desconexión. Fueron momentos muy pesados porque mi familia sufrió persecución y nada, al final los hijos tuvimos que pensar en qué hacer para seguirnos sosteniendo, sobre todo porque mi mamá es una mujer artesana, una mujer que también fue piangüera, fue comerciante, de verdad súper berraca. Entonces todos decíamos como que tenemos que salir del territorio, tenemos que irnos, pero ella decidió seguir haciendo resistencia acá porque tiene también una vocación social, comunitaria muy bonita y ella siempre, incluso cuando mi papá vivía, tenían ese compromiso tan marcado de pensar en la comunidad, qué hacemos para rellenar el barrio. Entonces, recuerdo que nos llevaban a unas jornadas o a unas brigadas a los aserríos, nos íbamos varias personas a pedir tablas, a pedir arena, aserrín, a pedir pinturas a los almacenes, camisetas, de todo. Entonces, el barrio de alguna manera comenzó a cambiar como su aspecto o a mejorar primero con el esfuerzo de los habitantes. Y de allí yo también comencé a desarrollar ese compromiso, ¿no?, con la comunidad de querer aportar para mejorar ciertas situaciones, ciertas condiciones. Marcela me compartió la historia de su educación, primero en Cali y luego en Bogotá. La influencia que tuvieron sobre ella personas que la apoyaron y marcaron su historia, y sobre las oportunidades que con esfuerzo, confianza y dedicación se le fueron dando. Acá estarán algunos fragmentos de nuestra charla, pero les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube en Cocao de Tambó para poder escuchar toda su entrevista y conocer a profundidad su historia, que es poderosa e inspiradora. Entonces, volviendo un poco para saber cómo llega Marcela a dirigir la Escuela Taller de Tumaco, necesito contarles que ella primero estuvo vinculada con la Escuela Taller de Bogotá. Vamos a celebrar un convenio entre Colciencias, en ese momento Ministerio de Cultura, a trabajar con un proyecto de recuperación de instrumentos tradicionales, de instrumentos musicales tradicionales en desuso o en riesgo de desaparecer. Mira, yo no lo pensé dos veces, yo, Colciencias, Ministerio de Cultura, ¡fum!, me voy para allá. Claro. Y eso lo operaba la Escuela Taller de Bogotá. Esto se logró gracias a Felipe García. Entonces me dijo, Marce, vente, yo ya te recomendé, y era para ser comunicadora en el marco de ese convenio. Las escuelas taller vienen de un modelo de escuelas originario de España. En Colombia hay varias escuelas taller. Las escuelas a nivel nacional, tenemos una historia de más de 30 años. La primera escuela pues llega a Cartagena, Popayán, Mompox, Barichara, y bueno, y así fueron naciendo las siguientes escuelas, pero en ese momento tenía un enfoque solo como en la restauración, en los oficios asociados a la restauración de edificaciones patrimoniales. Cuando se une Ministerio de Cultura, le cambian el enfoque porque pues es muy interesante
el modelo de formar en oficios para generar pues estas oportunidades laborales, pero entonces no era simplemente una formación en sí, sino que se trataba de algo más integral que permitía pues también trabajar la parte del individuo, del ser, entonces de vincular como aspectos familiares, comunitarios. Entonces, cuando Ministerio se une, es bajo el criterio de que esas escuelas cada vez sean o tengan la posibilidad de ofertar oficios que tengan esa conexión o que esa pertinencia con el territorio. Su experiencia en la Escuela Taller de Bogotá le permitió soñar con una escuela similar en Tumaco. Y yo amé la Escuela Taller de Bogotá porque el contrato se hacía con ellos y era como esta alianza con el IPES, que es el instituto que administra las plazas de mercado, las públicas, el Instituto Distrital de Turismo, entonces tuvimos esa conexión con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Luego salgo de la Escuela Taller de Bogotá, continúo con Biocomercio Colombia y yo ya sentía como el bichito de, hey, ya tengo como un bagaje, una experiencia, quiero regresar a Tumaco. Quiero aportarle algo a mi territorio. Yo me desconecté como 3 años de la Escuela Taller de Bogotá, pero siempre soñé con algo así para Tumaco, o sea, que existía una institución que ofrecía unas becas para población vulnerable, que pudieran aprender un oficio y que ese oficio les iba a facilitar vincularse laboralmente o generar emprendimientos. Dije como, esto es un modelo que también es digno de replicar. Ahí me enteré que ya habían muchas escuelas en el país. En ese momento habían 11 escuelas. 3 años después me entero de que habían priorizado Tumaco para crear una escuela taller. Entonces inició como todo el proceso de averiguación, porque yo dije como, qué bonito tener algo así para Tumaco. Una vez se tomó la decisión de crear la Escuela Taller en Tumaco, Marcela se postuló para ser la directora, y aunque habían otras personas aspirando al cargo, logró obtenerlo. Muy emocionada, se enfrentaba ahora al reto de que la Escuela Taller pasara de ser un sueño a una realidad. El proyecto no estaba escrito, entonces era escriba el proyecto, aporte también como a la conceptualización del diseño arquitectónico. Wow. O sea, pensando en cómo iba a ser el proceso de los programas, pero de la sostenibilidad, pero también, o sea, aprender mucho sobre lo administrativo, lo contable, lo financiero. O sea, en ese momento era una de todera y además porque no teníamos sede, no había nada acá y llegar con un proyecto del que la gente no sabía, no conocía, o sea, yo cómo voy a convencer a un grupo de jóvenes y decirles, oiga, venga, vincúlese a la Escuela Taller, cuando no teníamos ni siquiera una oficina donde sentarnos. Entonces llega Marcela, hablé con amigos en Tumaco para que nos facilitaran como un espacio, al menos tener una mesa RIMAX y comenzar a atender a la gente. Acá fue una tarea maratónica. Yo agradezco muchísimo a Michelle. Michelle estaba en Notiparche, entonces Michelle me acompañó con algunas compañeras a recorrer barrios, o sea, nosotras aguantábamos sol, logré imprimir unos volantes, wow. O sea, eran jornadas de todo el día, yendo como a las zonas más vulnerables, a los barrios periféricos, y era hablándole a la gente, mire, la Escuela Taller, el respaldo del ministerio, de la ICIT en ese momento, y nada, todo el carretazo. Entonces al final lanzamos la convocatoria. Pero yo decía, no tenemos sede, o sea, ¿dónde vamos a recibir al primer grupo de estudiantes o aprendices, como les llamamos? Hice una solicitud al ministerio para que me permitieran pues ya tener al menos un espacio en arrendamiento para iniciar. Cada escuela taller ofrece programas técnicos y cursos diferentes. Nosotros comenzamos a pensarnos la Escuela Taller de Tumaco, acá, por supuesto, por todo el potencial productivo, cultural que hay. Pues, por ejemplo, el cacao es top, la gastronomía súper top. Entonces dijimos, no, arranquemos con cocina. ¿Y por qué iniciamos construcción? Teníamos la necesidad de comenzar a edificar nuestra sede. Entonces, enfocamos el programa de construcción en la construcción de la Escuela Taller de Tumaco. Fue gracias a estos primeros estudiantes y profesores que el sueño tuvo una casa para crecer. Con los aprendices de construcción hicimos la adecuación de la casa, la adecuación espacial. Aún así, debo agradecer a los pelados de la primera cohorte porque creer en algo, o sea, literalmente, si vamos como a la parte de infraestructura, éramos una institución de garaje, pero no de garaje porque no tuviéramos como todo el soporte institucional, sino porque pues a ver, yo qué me voy a ir a meter allá
a una casa. Entonces, nada, de allí comenzó toda la correría de Escuela Taller de Tumaco. Paralelamente seguíamos trabajando pues en el PEI, porque nosotros llegamos certificando a través de la Escuela Taller de Bogotá. Esos fueron los comienzos de la Escuela Taller de Tumaco. En la actualidad, cuenta con una infraestructura completa y además ha logrado descentralizarse y llegar a 14 municipios de Nariño. Actualmente tenemos una infraestructura súper linda que fue construida con el sudor de aprendices y egresados, y a ellos se les contrataba como cuadrillas ya especializadas. Creo que de las cosas más bonitas que han sucedido en la Escuela Taller es que se nos haya permitido, no solamente desde el discurso de dinamizar el patrimonio cultural o valorizar los saberes, sino en la práctica. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Desde la contratación de los maestros. Básicamente el programa estaba dado para que fuera impartido por un chef, por un ingeniero de alimentos, etcétera. Efectivamente, hemos tratado de vincular esos perfiles para, por supuesto, diseñar nuestras mallas curriculares, porque acá debo hacer un paréntesis, y es que todas las mallas de las escuelas taller son aterrizadas a esas necesidades y al potencial del territorio. Así vinculamos, por ejemplo, cocineras. Entonces llamábamos a la señora de la fritanga, de la otaya, de la rellena, mira, y que ellas sintieran que su conocimiento era valorado y que eran dignas de admiración. O sea, se hacían conscientes de, hey, yo soy una maestra en esto que hago. Y fue como ya la solicitud al ministerio de, oigan, no tienen el título, porque tú sabes que hay unos requisitos que se deben cumplir, que son casi que inamovibles hasta ese momento cuando estaba iniciando la escuela. Entonces lo que hicimos fue certificar matronas de acá, muchas cocineras. Entonces ya tenían el certificado y pudimos contratarlas como maestras. Lo mismo hicimos con construcción. El impacto de la Escuela Taller va mucho más allá de la formación de los estudiantes. También tiene que ver con la formalización y certificación que se le ha dado a los sabedores locales que obtienen un reconocimiento económico y social. Asimismo, se potencia la economía desde una perspectiva local, al identificar las fortalezas y prácticas culturales del territorio. Incluso Marcela me comenta que la escuela ha sido un espacio para la construcción de paz. Eso nosotros lo materializamos. ¿Cómo pasa esto? Ya te mencionaba, desde la valoración de los saberes, de ese talento local, desde dignificar las maestras, los maestros, pero también los oficios, hacer que se entiendan que los oficios también son una oportunidad para materializar proyectos de vida, para generar ingresos, para hacer emprendimiento, para laborar. O sea, de verdad que una de las cosas también que a mí me ha marcado es, por ejemplo, hemos trabajado con personas que actualmente se llaman firmantes de paz. Antes eran personas en programas de reinserción y reincorporación. Entonces, maravilloso sentir que tienen un compromiso, una responsabilidad social bastante fuerte. En su momento vinculamos 16, 17 personas que estaban en programas de reincorporación con la ARN. Ellos decidieron hacer sus prácticas, por ejemplo, en el ancianato de Tumaco, porque en términos de infraestructura necesitaban unas adecuaciones, construir. De Marcela me despido con unas palabras que sintetizan su sentir por haber logrado materializar en comunidad un sueño que contribuye a fortalecer el territorio, la sociedad, su cultura y su economía. Yo soy feliz porque la escuela materializa todo, pues realmente lo que yo he querido aportar al territorio a título personal, pero también institucional. Y es también brindar la posibilidad de que la gente vea como en nuestro quehacer, en un ejercicio de responsabilidad con el territorio. O sea, desde lo que hacemos, que se valore a la cocinera, a la piangüera, al constructor. Es como de resignificar y dignificar sobre todo su labor. Realmente, actualmente, por ejemplo, vemos que Tumaco se ha posicionado gastronómicamente hablando y turísticamente hablando, es por esos procesos locales. En Tumaco me encontré con amistades que le apuestan a la etnoeducación y la comunicación como herramientas para fortalecer la identidad, economía y sociedad. Y así, con los pies aún llenos de arena y el corazón colmado de cantos, me despido de este encuentro en San Andrés de Tumaco. Me llevo más que entrevistas, me llevo amistades nuevas, aprendizajes profundos, la certeza de que la vida aquí se defiende cantando, cocinando, bailando y resistiendo. Agradecida con cada voz que se sumó a este relato, con cada abrazo que me dio este territorio, que aunque exigente, me enseñó a caminar despacio y con respeto.
En el próximo capítulo seguiré con este increíble recorrido y aterrizaré de nuevo en Cali para compartir con vos la experiencia de uno de los festivales más importantes para la cultura, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Un espacio que más que un evento es una reafirmación de vida, de herencia y de total gozadera. Las entrevistas que escuchás durante el episodio las podés ver completas en nuestro canal de YouTube. Todas las historias son íntimas y tremendamente inspiradoras. Seguinos en redes sociales como @encocadodetambó y en las plataformas de streaming para seguir en conexión. Recordá que para descubrir quién sos, primero escuchá de dónde venís. Encocado de Tambó, una travesía por las raíces del alma.